menos de, alrededor tenemos como 15 minutos, unos 10 minutos y quizás unas preguntas, y si nos obsequian ustedes unos minutos más, podremos también recoger algunas preguntas, porque este tema es un gran tema, es el tema de un derecho, de los últimos derechos que hemos recogido. Tengo el gusto de presentarles a la gran defensora Blanca Gámez, que realmente es un trabajo combinado que ha llevado toda su vida entre el activismo y el quehacer político. Como ustedes saben, Blanca ha estado en el país y ha estado en el Estado porque participó como consejera de mujeres. Al mismo tiempo se le debe la autoridad de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que realmente es uno de los mecanismos a nivel estatal en este caso, y a nivel nacional participó en esta ley con destacadas compañeras como Marcela Lagarde, como Diva Adamira Gastelum, pioneras en esta ley para América Latina y para México. Es demócrata convencida y gran constructora de acuerdos. Realmente podemos decir que es una mujer puente con sociedad civil, y voy a cortarle, pero sí quiero mencionar que realmente estuvo en la creación del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Comisión de Equidad y Género y Familia, y ha sido presidenta también, como saben, del Congreso. No sé si es la primera mujer que fue presidenta en ese nuevo régimen aquí en el Estado, pero y participa en varios grupos, combinando ese carácter de ella de defensora de derechos de las mujeres y muy particularmente los derechos político-electorales y muchas otras causas. Y como os vamos a ahorrar tiempo, porque además ya me llamó la atención, le voy a pasar la palabra. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, Imelda, por la invitación. Decir, bueno, que con Imelda, pues ya tengo algunos años de conocerla, en especial la conocí cuando fui diputada federal. Y bueno, a través ya después del movimiento de mujeres hemos estado trabajando junto con ella y con otras organizaciones de la sociedad civil, y creo que ahora aún más como diputada local. Creo que gran parte del trabajo que hemos hecho en temas de derechos humanos pues ha sido con el acompañamiento de no solo de la red, sino de otras organizaciones de aquí de Ciudad Juárez y por supuesto de Chihuahua. A Gloria, muchas gracias, muchísimo cariño. Ella dice que socias de la vida, sí, pues es algo que usa Marcela Lagarde, pero yo más que eso, creo que Gloria para mí ha sido una maestra en derechos humanos, al igual que Marcela Lagarde, y creo que eso no tiene retribución alguna de cómo agradecerle eso. Y por otra parte, reconocer la presencia de las madres aquí de hijas víctimas de feminicidio. Hace como un año tuve un foro en Cuauhtémoc y estuvieron ahí presentes familiares, sobre todo madres, de personas de hijas o hijos desaparecidos. En Cuauhtémoc han sido encontrados, es donde hay un mayor número de personas desaparecidas. Y me comentaba ahí una de las madres que ellas se denominaban como defensoras de derechos humanos emergentes. Me impactó mucho porque dije, bueno, efectivamente uno escoge la vocación o lo que quiere uno realizar, si quiere uno ser defensor de derechos humanos, pero ustedes, o sea, son defensoras emergentes de derechos humanos, entonces mi reconocimiento y mi apoyo siempre. Gracias. Y bueno, pues comentarles rapidísimamente que la presentación, pues ahí está, pero creo que no vamos a tener tiempo de pasarla toda, pero sin embargo yo quisiera así comentar como que rápido, no podemos abordar el tema de la violencia política sin mencionar, o sea, que por una parte, cuáles han sido los avances en la participación política de las mujeres, pero también, o sea, qué fue lo que dio o lo que dio origen a esta violencia política. Como antecedentes de participación política de las mujeres, tenemos, bueno, que los esfuerzos han sido para impulsar el acceso y el ejercicio del poder de las mujeres a las instituciones democráticas. Sin embargo, estos esfuerzos, estas exigencias, pues, ¿qué fue lo que trajo? Que vimos ejercicio de formas políticas patriarcales, misóginas, violentas,
sexistas y excluyentes. Y que por más que queríamos lograr la igualdad, esto fue lo que se vino en una primera parte, y que bueno, el escenario, les digo, era tan dramático que no se lograba la igualdad, que fue lo que se tuvo que hacer, pues que los partidos políticos y sus dirigencias debieron de ser obligados por ley. Y uno pensaría, bueno, ya con una legislación se logró la participación política de las mujeres. Sin embargo, hemos visto a lo largo de todos estos años que los partidos políticos de la fecha se siguen resistiendo de múltiples formas a la participación política de las mujeres. Creo que aquí desaprovecharon algo muy importante, no entendieron que era un momento importante de hacer cambios estructurales y de sus prácticas al interior de los partidos. No entendieron que era una situación de justicia, que era lograr una condición de igualdad, pero sobre todo una exigencia democrática. Y bueno, ¿y quiénes fueron los que presionaron? Pues yo creo que las personas que estamos aquí, ¿verdad? Organizaciones de la sociedad civil, académicas, legisladoras, movimientos feministas, para que se legislara. Y esos esfuerzos, ¿en qué se tradujeron? En reformas electorales sustantivas, incremento de la participación política de las mujeres. Tenemos que entre 1990 y 2016 se pasó de 9 a 28%, y bueno, también vemos que estos cambios no necesariamente implicaron cambios culturales. Hubiéramos querido que esas transformaciones culturales se vieran impactadas en cambios culturales al interior de los partidos, pero fue todo lo contrario, ¿verdad? Las élites partidistas, los hombres de los partidos políticos, pues empezaron a decir que en primer lugar no había mujeres, cuando sabemos que somos la mitad, más de la mitad del padrón. En los padrones de los partidos también somos más de la mitad. Dijeron, bueno, que las mujeres no teníamos experiencia, no teníamos capacidad, no teníamos una carrera, o sea, política dentro del partido, no teníamos redes de apoyo, y lo más grave, ¿verdad?, que decían que no teníamos conocimiento para ejercer un cargo de representación política, situación que nunca se les ha cuestionado a los hombres, y al contrario, ¿verdad?, se invitaba a que las mujeres no participaran. Tuvimos reformas electorales, que me voy a ir bien rápido, nada más decirles, bueno, que aquí a nivel estatal, nada más comentarles que desde 1997 el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas presentamos una iniciativa a las entonces diputadas del Congreso para que se incluyera la paridad tanto en la Constitución como en la ley electoral del Estado. Queríamos, bueno, para todas las candidaturas, queríamos que se eliminara la excepción de que no se aplicara la paridad, o en aquel entonces que eran las cuotas de género, cuando fueran resultado de procesos democráticos al interior de los partidos. Impulsamos financiamiento para capacitación de las mujeres, impulsamos un mecanismo más, un porcentaje más para mecanismos con perspectiva de género, porque bueno, quieren participar, pero las mujeres no cuentan con las condiciones para poder participar. Ese financiamiento, éramos la única ley electoral que contaba con ese financiamiento. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, esto fue en el 2007, y llegó la elección de 2013, y todavía no teníamos esa representación que hubiéramos querido de incrementar a llegar a la paridad. Inclusive en ese año, nada más comentarles rápidamente, el Instituto Estatal Electoral, en contubernio con los partidos, expidieron una serie de lineamientos donde pues decían que no era necesario aplicar la paridad, se podía hacer esta excepción, que no se cumpliera la alternancia ni las suplencias en las listas de representación proporcional. Tuvimos que compañeras del PRD y dos compañeras al partido que pertenezco presentar un JDC, y bueno, nos dieron la razón, y el Instituto Estatal Electoral tuvo que modificar ese acuerdo. Inclusive ya partidos tenían candidatos hombres en diferentes distritos y tuvieron que bajarlos. Entonces, les digo, eso fue en el 2013. Ahí afortunadamente tuvimos 14 mujeres, tuvimos un incremento en el Congreso de 42%, sin embargo con las presidencias municipales el 3% no lo podíamos superar.
Posteriormente, bueno, ahora en el 2016, en las pasadas elecciones, afortunadamente, bueno, ya fue cuando vimos que ya tuvimos un incremento real de ser un 51% de mujeres en el Congreso, somos una mujer más que es la diferencia con los hombres. Incrementamos a 37% las presidencias municipales, o sea, ahora tenemos 25, lamentablemente, bueno, también lo comentábamos hace muchos años, estas presidencias, pues la única importante es la que encabeza Maru Campos en la ciudad de Chihuahua, las demás pues son pequeñas, sin embargo, este es un avance significativo y en las sindicaturas tenemos un 47% de mujeres. A lo que voy es que desde 2007, o sea, fue esta propuesta de paridad y nos llevó pues 9 años a que realmente se hiciera efectivo. Ahorita les comenté rápidamente que creo que lo más importante fue el JDC que presentamos, sin embargo, hubo muchísimas acciones que tuvimos que realizar para poder llegar a este resultado. Como ya les comentaba, la paridad ha tenido un impacto de manera inmediata, sin embargo, bueno, esta resistencia persiste al interior de los partidos políticos y creo que nosotros lo señalamos muchísimo cuando presentamos la propuesta al Congreso, que la paridad es una exigencia de justicia y sobre todo democracia, no es solo una exigencia de justicia democrática, sino una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Creo que también aquí la mayoría sabemos que los grandes avances de los derechos de las mujeres han sido gracias a mujeres que han estado comprometidas con los derechos humanos al interior de los congresos, al interior de las administraciones públicas, comprometidas en políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres. Y en el Congreso pues no podríamos hablar de tener presupuestos con perspectiva de género, no podríamos hablar de los institutos de las mujeres, instancias de las mujeres, de leyes de igualdad, leyes de violencia, de creación de comisiones especiales, como fue la primera que surgió aquí en Ciudad Juárez para atender el feminicidio. Creo que todos estos avances no podríamos estar hablando si no hubieran estado las mujeres al interior de los congresos o al interior de la administración pública. Y bueno, decirles bueno, ¿qué es la violencia política y por qué ocurre? Bueno, la violencia política es un fenómeno independiente de la violencia contra los políticos y la violencia en la sociedad en general, porque ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor la violencia política se da porque las mujeres tienen ideas diferentes, propuestas diferentes o pertenecen a partidos políticos diferentes. No, la violencia política se da simplemente por el hecho de ser mujeres, es una violencia de género. ¿Y cuál es la motivación que tiene? El objetivo principal de esta violencia es restringir el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisión. Afecta no solamente a la víctima en lo individual, sino que comunica a las mujeres y a la sociedad que las mujeres como grupo no debemos de participar en política. Rápidamente les diré, bueno, que la violencia de política, ¿en qué se basa? En elementos de género, por el simple hecho de ser mujer, puede ser psicológica, física, patrimonial, económica, social. Y les voy a dar ejemplos porque muchas veces pensamos, bueno, ¿qué es realmente la violencia o cómo me puede a mí afectar o decir a mí yo nunca he sentido que me hayan hecho violencia política? Bueno, pues un hecho que lo tuvimos muy común fue cuando se registraban a las mujeres en los distritos perdedores y que todavía se dio, o sea, en las pasadas elecciones de 2016, yo debo reconocer, en mi mismo partido, creo que la mayoría de las mujeres están en distritos perdedores que ahora, pues, en estas elecciones, pues como vemos que es la elección del 2016 fue atípica, y que ahora pues son otros factores los que se van a conjugar, entonces yo espero, pero casi yo podría asegurar que no vamos a tener el mismo número de mujeres al interior del Congreso.
Sabemos también que hay una gran inequidad en la distribución de los recursos de las campañas, ¿verdad? Creo que no ha existido esa transparencia al interior de los partidos para saber exactamente cuánto se destinan a las y los candidatos. Sabemos también las amenazas que surgen cuando ya son electas a diferentes cargos y pues del acoso, el ataque físico y violencia sexual que han sufrido las mujeres candidatas. Sabemos también de las campañas de difamación que se enfrentan y desprestigio con lenguaje sexista y machista, asignación también, esto es violencia política, asignación también en cargos que reproducen los estereotipos de género, que yo entiendo, bueno, a veces uno puede decidir participar en ciertas comisiones, sin embargo, bueno, generalmente dicen, bueno, las mujeres que atiendan a los grupos vulnerables, que ellas entienden lo que a las niñas, niños y adolescentes, y generalmente, o sea, no consideran, o sea, que en un momento dado podemos ser capaces de ejercer otros puestos. Hacerles sentir culpa, esa es otra manera de violencia política, por no ejercer el rol que le corresponde como madre o cuidadora de familia, la inequidad también que se da en los tiempos de radio y televisión, y bueno, pues no darle la información suficiente. La Unión Interparlamentaria realizó en el 2016 un estudio de 39 países, 40% de las mujeres en órganos legislativos ha recibido amenazas, lesiones, violación, muerte o presiones durante su encargo, 80% de las mujeres legisladoras reportaron haber sido objeto de agresiones psicológicas, comentarios sexistas y humillaciones, y una quinta parte de las entrevistadas mencionaron haber sido víctimas de violencia sexista. El concepto de violencia política, bueno, es relativamente nuevo, sin embargo, este fenómeno pues, existe desde hace muchísimos años. Rápidamente les contaré desde 1950, Coya Knudson era una congresista de Minnesota, en Estados Unidos, y sus detractores, sus opositores, escribieron una carta supuestamente firmada por el esposo, la que la distribuyeron a todos los medios, donde le pedía al esposo que por favor ya no quería que anduviera con tantos hombres y que quería que estuviera en la casa. Y bueno, ella iba por la reelección, lamentablemente a raíz de esta campaña de difamación, perdió la reelección. Sabemos también, bueno, las defensoras del sufragio femenino, sabemos cómo fueron pues, agredidas por turbas, cómo fueron encarceladas, cómo en un momento dado fueron alimentadas a la fuerza y en ocasiones hasta les retiraron a sus hijos. En el ejército, pues también sabemos que hay altos índices de acoso y abuso sexual por parte de los compañeras. Y un solo ejemplo aquí también de México, de Rosa Pérez Pérez, que seguramente ya lo saben, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas. Ella ganó en el 2015 la elección, sin embargo, a raíz de esta violencia que empezó a sufrir, ella va y renuncia al Congreso del Estado, el Congreso le acepta la renuncia. Y posteriormente se sabe que, bueno, que la habían obligado, o sea, sus opositores, los que estaban ocasionando esta violencia, inclusive se piensa que coludidos con las autoridades estatales, y que había sido obligada a firmar esta carta de renuncia. Entonces ella acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un momento dado se resuelve que el Congreso le devuelve otra vez su cargo como presidenta municipal, y que en un momento dado le dé las garantías de seguridad, de tranquilidad y paz a ella, al cabildo y pues sobre todo ahí al municipio. Y bueno, ¿cuáles han sido las respuestas sobre la violencia política a nivel federal? Decirles primero, bueno, la senadora Lucero Saldaña, así como otras senadoras, presentaron, bueno, la senadora Lucero en septiembre del 2016 presentó una iniciativa para tipificar la violencia política. En marzo, precisamente, el 8 de marzo de 2017, el Senado aprobó 3 reformas en 5 leyes en relación a la violencia política y sobre todo pues para que fuera considerada como, que estuviera contemplada como un delito.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, sin embargo, bueno, lo tuvo ahí la Cámara y en diciembre aprobó la Cámara este dictamen, sin embargo hizo modificaciones, por lo que tendrá que regresarse de nueva cuenta al Senado. Con esto quiero decirles que, pues, es que les diré lamentable porque, bueno, en los tiempos que estamos, ¿verdad? Que en septiembre terminaría este Congreso, ambas cámaras terminarían su periodo, por lo que, bueno, yo dudo, ¿verdad?, que se pueda aprobar este dictamen tan importante. Existe también un protocolo por parte de la FEPADE, decirles que entre 2015 y 2016 hubo 156 casos de violencia política, solo en el 2015 fueron 92 casos de esos 156, que fue precisamente un año de elecciones. Y que, bueno, solo un arresto, no se encuentra, hay solo una persona arrestada y, bueno, y no se encuentra tipificado como tal. Y, bueno, aquí, bueno, a raíz de todo esto, bueno, lo que urge es precisamente que haya construir un tipo penal. Las respuestas de ante la violencia política aquí en el Estado han sido las siguientes: se crea un observatorio electoral para la participación política de las mujeres. Esto se creó en 2016, estuvo trabajando pues como un año y medio, así, pues con gran trabajo, y se acaba de renovar este observatorio por parte del IE hace como 3 meses. El año pasado la diputada Leticia Ortega también presentó una propuesta para ratificar la violencia política, únicamente quedaba incluida en la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 2017 este observatorio se acercó conmigo a presentar una propuesta y era un análisis lingüístico para tipificar la violencia política contra las mujeres. A raíz de esa propuesta yo convoqué al movimiento de mujeres y nos estuvimos reuniendo semanalmente, aproximadamente como 3 o 4 meses. En esos meses también tuvimos a personas de la FEPADE, tuvimos a la maestra Ángeles Corte, hasta que llegamos, bueno, a una propuesta que presenté en julio del año pasado. Tuvimos ya también dos foros, uno en el que vino el fiscal de la FEPADE, el licenciado Santiago Nieto, otro recientemente tuvimos también el exfiscal, sí, con el licenciado Santiago Nieto, tuvimos otro recientemente con la senadora Marta Tagle, y, bueno, la reforma sobre violencia política, bueno, lo que se pretende son reformar 3 leyes, que es la Constitución del Estado, el Código Penal del Estado, así como la Ley Estatal de Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la Constitución, como quedó, bueno, todas las mujeres del Estado tienen derecho a una protección y atención efectiva contra todo tipo de violencia, y el incumplimiento de este derecho será sancionado por la ley. ¿Por qué? Bueno, partimos del hecho de que la violencia política es una violación a los derechos humanos, así como es una forma de discriminación basada en el sexo y el género. Y quedó tipificado, bueno, en el Código Penal, en el capítulo de delitos contra la dignidad de las personas. Rápidamente les daré la definición de cómo quedó: violencia política, a quien por sí o a través de terceros, por medio de cualquier acción o omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo, o le induzca o le obligue por cualquier medio a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos. Quedó con una multa de 3 a 7 años de prisión, de 100 a 1000 días de multa, perdón, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. La pena, como se saben, bueno, aumentará en una mitad cuando se comete en contra de mujeres, ya sea embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, que no tenga instrucción escolar básica, o por orientación sexual e identidad de género, y también, por supuesto, cuando sea perpetrado por algún servidor o servidora pública, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o personas que estén en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima.
Además, en caso de que el sujeto activo sea un servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño del empleo, cargo o comisión público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Y bueno, creo que en la Ley Estatal de Derecho, con esto terminaría, está la definición de las razones de género y cuáles serían esas razones de género. Esta iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esto fue desde julio del año pasado. Sin embargo, bueno, yo también veo ya un poco difícil el que salga, que realmente son pocas sesiones las que nos quedan para terminar este periodo ordinario. Yo he considerado que, bueno, 3 años son pocos para una legislatura para poder avanzar. Sin embargo, esta legislatura, que fue únicamente de 1 año, 11 meses, pues creo que todavía fue mucho más difícil poder avanzar, porque pues ya cuando empieza un año electoral es bien difícil que salgan los temas. Sin embargo, mi compromiso ha sido, bueno, en y otros temas, que independientemente de lo que pase después de las elecciones, ya sea dentro del Congreso o fuera como integrante de organizaciones de la sociedad civil, seguir impulsando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sí creo que era importante que nos pudiera dar este panorama. Como ven, concretamente, vemos un ejemplo del compromiso, ¿sí?, de la diputada con organizaciones civiles. Los grupos de aquí han puesto el JDC, imagino que todo el mundo sabe, es un juicio de derechos políticos. Los derechos políticos se reconocen en la CEDAW en 3 niveles: para puestos de elección popular, para cargos públicos y para participación en organizaciones civiles. Y la propuesta está fantástica, qué bueno, felicidades. Lástima que parece que no se va a aprobar. Estamos muy preocupados porque a nivel nacional parece que tampoco se va a aprobar. El día 8 de marzo decían que sí iba a salir, esperamos que salga, a pesar de que no está como se hubiera deseado. Pero sí les quiero decir que hay estados que ya se tipificó y es importante, hay varios estados, no tenemos tiempo de discutirlo, pero es un problema frente a estas elecciones. Va a ser la prueba de la paridad, porque el problema es cuando se lucha por el poder, y aquí se lucha por el poder, y ahí ya todos los discursos teóricos de la igualdad no quieren, ¿verdad? Porque cuando se dice la paridad es 50%. Tenemos 2 preguntas y 50% es 50%, la paridad sí se mide. Entonces creo que vale la pena no dejar de ver esta propuesta, que hay una propuesta muy sólida, que además se perseguiría de oficio, se me hace súper importante y pasa en varias leyes. Hay 2 preguntas que le hicieron a la diputada, le voy a pasar la palabra. Sí, cómo no, con mucho gusto. Dice, ¿es violencia política cuando una diputada llama feminazis? Y la segunda, bueno, tiene relación con esto, es violencia política cuando la Comisión de Género en el Congreso no acató el veredicto del jurado y quitó el reconocimiento de chihuahuense destacada a Cecilia Espinosa. Creo que esto es algo que tenemos que conocer a profundidad. Bueno, pues quienes participamos en política, además de las integrantes de organizaciones de la sociedad civil, porque también ahí en el Congreso se ha dado debate sobre ciertas conductas que se consideran como violencia política. Yo aquí les leería otra vez o sea, ¿cuál es el objeto o el resultado de la violencia política? Es la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo. O sea, esto sería para una diputada, para una senadora o inclusive para una funcionaria pública que esté en el ejercicio del cargo. Por lo que en un momento el que la diputada, que yo sé perfectamente, ¿verdad?, quién es esa diputada, que pues yo me sentía hasta aludida, ¿verdad?, o sea, que nos dijera feminazis, yo me considero feminista.
Y en el caso también de lo del Congreso, del veredicto que había fallado a favor de Ceci Espinosa, pues no es violencia política, para mí sería una violencia institucional que se da por parte, creo que todavía más grave, o sea, más lamentable, porque parte de pues, funcionarias, de diputadas del Congreso del Estado. Nada más aclarar aquí que dice, cuando la comisión de género, bueno, pues no toda la comisión de género, ¿verdad? Yo no estuve a favor de esa decisión, entonces, pero sí reiterarles que en este caso pues no sería violencia política. Muchas gracias. Bueno, yo no conozco los casos, no voy a opinar en el segundo, pero sí en el primero, porque es violencia política cuando una persona que está en un cargo público utiliza una palabra que es una ofensa. Es como mentar la madre a una persona, pero más fuerte todavía, porque además denota mucha ignorancia. Los nazistas no aceptaban la igualdad. Entonces, si quieren agredir, están utilizando una palabra ofensiva, que además de ser titular de un cargo público, debe de honrarlo, está agrediendo. Entonces, en las palabras y en los insultos, sí, y lamentablemente imagínense que una legisladora utilice ese término, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí es inaceptable y denota además mucha ignorancia. Yo quiero comentar que, como decía Marcela Eternol, y no sé si cito textualmente, decía que la que diga que no ha vivido violencia política es porque dice mentiras o no logra identificarla. Yo le quiero decir que en este caso no hay mujer que haya pretendido acceder al poder que no haya vivido violencia política. Lo dicen todas. Y cuando digo todas, digo la gobernadora de Chihuahua que sufrió violencia política, con grandes carteles donde ofendían que una mujer no tenía que estar en el palacio, decían las panochas a la cocina, las panochas es un pan, no en el palacio. Hasta la magistrada Lanís, que recuerda que fue presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que después de salir dijo, yo viví violencia política, o una compañera, Carla, compañera de un grupo en el cual trabajamos mujeres, somos socias de la vida, mujeres en plural, que decía que llegó a los primeros cargos de un concurso para ser consejera electoral y hablaban, y además que se había divorciado de su marido como hace 10 años, y dijeron, no la vamos a aceptar porque su marido es del PAN y es como si fuéramos por el partido político, ¿no? Cuando hemos visto cuando a un hombre se le dice, estás casado con tal, te fuiste a acostar con otra. Entonces, las denostaciones, ¿por qué? Porque se lucha por el poder. Ese es el problema. Y las resistencias son muy grandes. Y hay mujeres asesinadas, 2 precandidatas el mes pasado, y lamentablemente vamos a tener que estar muy atentos. La paridad es un gran principio, pero es un medio para la igualdad. La mitad del cielo, la mitad del poder. La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. Porque es justo, simplemente por eso. Pues terminamos con esto, ¿verdad? Sí, ya nada más quería, perdón, nada más una cosa en relación a los retos que nos quedan. Creo que el reto principal, y lo he dicho no únicamente en este tema, o sea, desde la paridad, el que no se utilizara el porcentaje adecuado en los partidos políticos para la capacitación de las mujeres, está al interior de los partidos políticos. Mientras los partidos políticos no cambien sus estructuras, sus prácticas, va a ser imposible el que podamos avanzar. Y para mí el principal obstáculo, y que lo he dicho, es que las titulares de los organismos de las mujeres, o sea, son electas por el presidente del partido. Entonces, pues su lealtad, o sea, no es con las mujeres, su lealtad es con el presidente del partido. Entonces, difícilmente podemos avanzar mientras no tengamos también ahí procesos democráticos para elegir a esas titulares que en un momento dado estén realmente comprometidas con los derechos humanos de las mujeres. Pues muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Esta ha sido una sesión importante, esperamos que esto se pueda repetir. Le paso la palabra a las autoridades que van a clausurar. Imelda.
No sé quién cierra. Ajá. Para decir unas palabras. Le paso la palabra a la maestra Heréndira Cruz Villegas para dar las palabras de clausura. Y pues mientras ellas digan, les digo que tenemos muchos retos, pero quizás un importante entre todas, y fíjense que hay una gran mayoría de mujeres, ¿verdad? Debería haber más funcionarios públicos, hombres, pero qué bueno que están algunos, es aprender a desaprender. Ajá. Si queremos un mundo justo y equitativo, tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de paridad. Y en ese marco tenemos que estar todos muy atentos. Le paso el micrófono a la maestra Heréndira Cruz Villegas, que la acompaña, el presidente de la Comisión Estatal. Marcela, ¿no quiere pasar para acá y a Imelda? ¿Sí? Bueno, todos vamos a clausurar todas. Bueno, pues quiero apreciar toda la mañana, primero por el espacio de ustedes que estuvieron con nosotras, gracias a las señoras que hicieron, porque casi pocas veces hacemos procesos de reflexión y me hubiera también gustado escuchar más, a lo mejor pensar en otra metodología un poquito más larga, luego para que podamos dialogar más, ¿no? Y vimos pues ahorita una miscelánea de diversas violencias, hay otras violencias que tenemos en el tintero para reflexionar y que seguramente ya habrá una segunda. Ya con lo que Gloria nos propuso, pues ya, amiga, ya tenemos para dar y prestar. Casi nos vamos a venir a vivir aquí a Juárez todos con lo que nos dice Gloria. Pero bueno, señalar como primero los que no se ven. Y quiero agradecer a diversos actores y personas que hicieron posible que estemos aquí sentados y sentadas, que son los equipos de Mesa de Mujeres, quien le pido un aplauso a las compañeras de Mesa de Mujeres. Quiero agradecer de mi parte a mi equipo, a la maestra María Eugenia y la maestra Marina Patricia Jiménez, que también son parte de este esfuerzo invisible. Y por supuesto, el hecho que estén aquí todos y todas sentados y sentadas, pues habla de que dejamos la chamba, la casa, los hijos y un montón de cosas por estar aquí. Y queremos que haya frutos de este esfuerzo, porque es una inversión también de Estado estar aquí sentados, ¿no? Es decir, no solamente venimos a cotorrear o a saludarnos, sino porque es parte de un proceso también reflexivo que tenemos que tener como personas, como ciudadanas, como miembros de academia o de las instancias públicas de Estado, y creo que nos debemos también un aplauso a todas y todos. Bueno, pues yo quiero apreciar mucho la alianza estratégica junto con el ombudsman de aquí de Chihuahua, por supuesto con el Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias, Marcela. Gloria, gracias por esta alianza. Imelda, gracias por esta alianza, porque es también interesante la alianza de sociedad civil, academia, instancias federales e instancias locales para este espacio, esta reflexión, conversatorio. Y yo ya no quiero hablar mucho porque ya me oyeron mucho, entonces le voy a decir aquí a don José Luis Armendariz que nos haga favor de decirnos unas palabras, unas reflexiones hacia dónde vamos, y nos haga a él ahora la clausura. Tengamos el honor que él nos clausure este evento. Muchas gracias, maestra Heréndira. En primer término, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sumarme a la felicitación a los organizadores, a todas las personas que han hecho posible la realización de este foro sobre derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, avances y retos. Indudablemente creo que este foro, con estos tres paneles que incluyeron el cumplimiento con la CEDAW, acoso laboral y sexual, violencia política a las mujeres, ha sido un análisis importante sobre un número también considerable de violencias. Coincido desde luego que quedaron algunas otras violencias por ahí pendientes, ¿no? Por ejemplo, creo que en el tema de la violencia laboral y docente hay mucho todavía que analizar y revisar. Como está tipificada, les comento que en la práctica se dificulta lograr encuadrar algunas conductas, sobre todo cuando se está en presencia de un acto de violencia laboral y docente y cuando se está en ejercicio de facultades de dirección o de supervisión
en el ámbito laboral. Por citar un ejemplo, creo que esa es otra forma de violencia que también requiere un análisis de mayor profundidad. Creo que la acertada decisión de que dentro de los panelistas que han participado, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, ha sido un gran acierto porque ha permitido tener conocimiento de mayor cercanía sobre las políticas y las acciones que realizan desde las instituciones, pero también el reconocimiento de los retos y de las acciones pendientes para realizar sobre estos temas. Creo que el panel me deja un gran sabor de boca, como no me queda duda que a todos y a todas ustedes, y desde luego, ¿por qué no pensar en otro foro más amplio donde se pueda abordar desde mayores contextos? Y en esto, desde luego, reiterar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se suma al respecto. Se me antoja también que en este nuevo foro que estuviéramos pensando, abordar también cómo la necesidad de modificar, hacerle los ajustes respectivos a nuestra ley de desarrollo urbano, porque muchos planes municipales de desarrollo son generadores de violencia hacia las mujeres. Tenemos muchas ciudades, entre ellas Ciudad Juárez, que tiene un diseño urbano que es altamente proclive a la generación de diversas formas de violencia. Entonces creo que tenemos que abordar también desde aspectos de desarrollo urbano en los municipios el tema de las diversas violencias en sus contextos. Y bueno, decirles que también me llevo tarea, traigo aquí unos apuntes considerables sobre tareas, desde luego, que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le implican y le obligan a intervenir. En ese sentido estaremos muy al pendiente de las tareas que me llevo yo de mi parte y desde luego también quiero reconocer todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sufrimiento, toda la pasión que han realizado las madres de mujeres víctimas de feminicidio. Reconocer que ha sido el impulso, ha sido ese tesón, esas marchas, esos comunicados, esos reclamos, ese recurrir a instancias internacionales que ha obligado también a acelerar esta movilidad y lo que yo le llamaría avanzar en este proceso de humanización. Felicidades, reiterar a todas y a todos la participación. Desde luego me dio mucho gusto pues saludar a la doctora Gloria Ramírez, el personal del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, en fin, tantas instancias, Blanquita, que bueno, al hablar de violencia política hacia las mujeres necesariamente es una referencia. Y desde luego agradecerle, maestra Erendira, cuarta visitadora a la Comisión Nacional, la invitación. Muchas gracias. Felicidades. Indudablemente que con esta transmisión creo que también ha sido posible que accediera un número importante de personas, de organizaciones desde otras partes del Estado y del país a los conocimientos, las propuestas, las sugerencias, los retos y las reflexiones que aquí se han desarrollado en este foro. Felicidades a todas y a todos, enhorabuena. Me llevo y me voy con mucha emoción de este análisis realizado. Creo que nos estábamos tardando en que se hubiera realizado, pero bueno, vamos a compensar esta tardanza con la posibilidad de que en próximas fechas se pueda desarrollar uno y a mayor profundidad. Y bueno, si me lo permiten, siendo las 2 de la tarde con 6 minutos del día 9 de abril del 2008, pues declarar formalmente clausurado este foro, que sea para bien de Ciudad Juárez, que sea para bien de Chihuahua y de México y sobre todo de todas las mujeres. Muchas felicidades y muy buenas tardes.